En esta serie de documentales adoptaré principalmente la notación griega para nombrar las diferentes variables que nos vamos a encontrar. El motivo principal es que intento acercarme lo más posible a aquellos científicos de la antigüedad que hicieron realidad una obra tan extraordinaria como los elementos. No obstante, me doy cuenta del problema que esto puede suponer. En ciencia, hoy en día, solemos reservar las letras griegas minúsculas únicamente para ángulos, por ejemplo, seno de alfa o coseno de beta. Aquí, en cambio, usaremos letras mayúsculas. El motivo es que las letras griegas minúsculas solo se empezaron a usar entre los copistas bizantinos en la Edad Media, y los elementos son anteriores a la Edad Media. Para que esto no suponga un serio problema, iré introduciendo el alfabeto griego de forma paulatina. Por lo pronto, las letras que vamos a necesitar en breve son solo unas pocas. Las presento en orden alfabético y de forma dual, mayúscula, minúscula. Para aquellos que no estén familiarizados con el alfabeto griego, las letras que más les sorprenderán serán, probablemente, las mayúsculas gamma, zeta y eta. Detengámonos por un momento a examinar la proposición 519. Si como un todo es a otro todo, así es una parte quitada de uno a una parte quitada del otro, la parte restante será también la parte restante como el todo es al todo. En notación moderna, esta proposición nos está diciendo: sean A igual a B más C y D igual a E más F. En A igual a B más C, el todo es A. Si al todo A le quitamos B, la parte quitada, la parte restante será C. De la misma forma, en D igual a E más F, el todo es D, la parte quitada es E y la parte restante es F. Si A entre D es igual a B entre E igual a K, entonces será también C entre F igual a K. La parte restante C será también la parte restante F, como el todo A es al todo D. La notación moderna, sin embargo, está ocultando toda la complejidad conceptual que hay tras esta proposición, expresada con un lenguaje en apariencia torpe e ingenuo. Por otro lado, desde nuestra óptica actual, estamos interpretando razones como fracciones y fracciones como divisiones. No sucede así, sin embargo, en el libro 5, donde una razón es exclusivamente una relación de tamaño entre dos magnitudes, tiempos, ángulos rectilíneos, segmentos, áreas, volúmenes, etc., de la misma especie u homogéneas. Podemos comparar, por ejemplo, tiempos entre sí, pero no un tiempo con un volumen. Tengo motivos para creer que alguien extrajo el contenido de esta en principio ininteligible proposición de un dibujo como el que adjunto. Si como un todo, segmento alfa beta, es a otro todo, segmento gamma delta, así es una parte quitada de uno, segmento alfa epsilon, a una parte quitada del otro, segmento gamma zeta, la parte restante, segmento epsilon beta, será también la parte restante, segmento zeta delta, como el todo es al todo. Creo que lo que entra aquí en juego, entre otras cosas, es el concepto de la forma, es decir, que la proposición está analizando a qué se debe que si el triángulo grande, beta, alfa, delta, tiene la misma forma que el triángulo rojo quitado al grande, entonces el triángulo verde, el triángulo restante, también tendrá la misma forma que los dos anteriores. Lo sorprendente es que la demostración del libro 5 no recurre para nada a argumentos geométricos del estilo de paralelismo, como el segmento epsilon z es paralelo al segmento eta delta entonces, o formas triangulares, como todos los triángulos tienen sus ángulos internos iguales, sino que se limita a usar la definición 5 y una serie de resultados obtenidos a partir de ella. La definición 3 define razón como una relación de tamaño entre dos magnitudes, como 2 metros es a 1 metro, como 2 litros es a 1 litro, como la diagonal del cuadrado es a su lado, como un mes es a un día.
La definición 5, de la que hablamos en el capítulo anterior, habla de magnitudes en general, no solo de dos segmentos que se pueden unir para componer una figura 2D, triángulo, sino también de dos áreas que se pueden estirar hasta convertirse en líneas anchas del mismo grosor que, una vez unidas por un extremo en un ángulo determinado, componen un triángulo, o dos ángulos que, tras una previa conversión a segmentos, estirando unos hilos que rodean a un cilindro de sección constante, se pueden unir para dar otro triángulo. Siempre parece haber una figura triangular final que contiene, en su forma, información muy valiosa acerca de la relación de tamaño o razón entre ambas magnitudes. La idea aparece desarrollada con más detalle en este otro dibujo. Alfa beta pueden ser dos segmentos y gamma delta otros dos segmentos gruesos resultantes de convertir dos volúmenes iniciales en dos cilindros alargados de la misma sección. A continuación, se unen por un extremo los segmentos finales que representan a las magnitudes iniciales. Si el ángulo de unión es el mismo, las formas de los triángulos también serán las mismas, y la definición 5 nos dice cómo podemos saber que esas dos formas son realmente iguales, cómo podemos asegurarnos de que lo que nos parece ver es lo correcto. Y alfa es a beta, como gamma es a delta, si y solo si los triángulos finales tienen la misma forma. Por supuesto que, en lugar de haber trabajado con triángulos finales, se podría haber trabajado con rectángulos finales, o con cualquier otro tipo de figura adecuada para un examen visual rápido de la proporción. Pero el triángulo es la figura plana más sencilla que existe, por lo que yo apostaría por él. Si nos paramos a pensarlo, todo lo anterior tiene bastante sentido, pues nuestra visión es básicamente 2D. Es cierto que nuestro cerebro ordena lo que vemos en una estructura 3D, según una serie de criterios. Por ejemplo, si vemos una figura humana grande y nítida, interpretamos que está cerca, mientras que si la vemos pequeña y borrosa, difuminada, interpretamos que está lejos. Cerca y lejos no son más que posiciones dentro de una tercera coordenada espacial, pero son solo una interpretación que nuestro cerebro hace a partir de un lienzo 2D. De hecho, no percibimos demasiada diferencia entre el cuadro de un paisaje y el paisaje en sí. De este modo, parece que lo más inmediato es convertir dos magnitudes en dos segmentos y componer con ellos un triángulo, añadiendo una línea más que una sus extremos libres. Un triángulo, una figura 2D a partir de la cual podremos extraer conclusiones acerca de la razón o relación de tamaño entre ambas magnitudes. Examinemos esto mediante unos dibujos. Vamos a partir de dos volúmenes de agua que llenan completamente dos recipientes de 1 metro cúbico y 0,216 metros cúbicos. Se trata de unas bases cuadradas de 1 metro y 0,6 metros de lado, respectivamente. Para poder linealizarlos, debemos encerrar el agua en otro par de recipientes de idéntica sección. Puesto que las bases tienen la misma sección, la razón entre las alturas del agua será siempre la misma, como se puede apreciar en las ilustraciones, con lo cual podemos tomar las razones entre las alturas de agua, razones idénticas entre sí, como la razón entre ambos volúmenes. En cuanto a los tiempos, pueden ser linealizados mediante un paso intermedio más. El antiquísimo cronómetro conocido como clepsidra es el encargado de hacer tal paso, de tiempo a volumen de agua. Realmente también suele hacer el último paso, la linealización. Básicamente, la clepsidra consta de dos recipientes, uno emisor de agua y otro receptor. Suponiendo que el flujo de agua entre emisor y receptor es constante, podemos considerar el agua del receptor como una conversión de tiempo a volumen. Si, partiendo de una situación en la que el receptor está vacío y el emisor lleno, empezamos a cronometrar, esto es, abrimos el paso del agua del emisor al receptor, al cabo de un tiempo t-1 el agua ocupará un volumen v1 en el receptor y algún tiempo después, en t-2, contado desde el instante cero en el que empezó a fluir el agua de emisor al receptor, el agua ocupará un volumen v2 en el receptor. Y sucederá que como t2 es a t1,
así será v sub 2 a v sub 1, por lo que para linealizar t sub 1 y t sub 2 no tendremos más que usar la técnica de linealización de volúmenes recientemente descrita.